Hola amigos, pues ya estamos en la quinta sesión de este curso de liturgia en el que vamos a ver los sacramentos y muy poquito sobre el sacramental, porque eso lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, bueno, todos nuestros seguidores y amigos de los misioneros de Guadalupe, estamos por comenzar nuestra quinta sesión, los sacramentos. Comenzamos. En el sentido etimológico, la palabra latina sacramentum es un sustantivo que se deriva del adjetivo sacra, sacrum, que significa algo que santifica, y en griego equivale a la voz misterio, cosa oculta, sacra o secreta. ¿Sí? Es Jesús que nos hace presente al Padre, ¿no? De una manera, pues, que para nosotros no es visible, ¿no? Recibir en el bautismo que recibimos al Espíritu Santo, pues es algo que no podemos ver, no es algo oculto, velado, pero que a través del Espíritu Santo es real y eficaz. En ello se realiza la acción oculta de Dios que se revela en cada acto donde existe un compromiso del hombre frente a Dios. En un principio, el plan de Dios para los hombres era algo oculto, y es en Cristo donde se logra su total manifestación. Sí, tenemos estos 7 sacramentos donde Jesús en la comunión se hace presente completamente y a través de los demás sacramentos nos da esa gracia santificante, esa gracia que nos acerca a Dios. La obra de Cristo es sacramental porque el misterio de salvación se hace presente bajo la acción del Espíritu Santo. En todos los sacramentos se requiere la presencia del Espíritu Santo para que esta realidad sea eficaz en nosotros. Por ello, Jesucristo instituye los sacramentos, que son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos dispensa la vida divina. Es decir, estos sacramentos pues nos los da la Iglesia y es la encargada, ¿sí?, de administrarlos, no es la que los crea o los hace. Todos los vamos a ver que tienen sus fundamentos bíblicos en Jesús. Él es el que nos los da para las etapas de la vida, que vamos a ver más adelante. Estos sacramentos son un puente entre Dios y el hombre, donde se obtiene esa comunicación con Él. Esa es la idea, ¿no? Que los sacramentos logren acercarnos a Dios, estar con Dios, tenerlo a Él, como es el caso del sacramento de la Eucaristía, que tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, es acercarnos a Dios. Son signos sensibles de una realidad sagrada, espiritual, invisible, pero trascendente. Y bueno, la gracia pues no la podemos palpar. Aquí vemos, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, que ya dijimos, se hace presente Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad tal y como está en el cielo. Así lo vamos a recibir en esa hostia que está hecha de harina de trigo sin levadura. Entonces es el Espíritu Santo el que hace posible que se presente, pero no lo podemos ver. Igual la gracia que nos da, el poderlo tener aquí, pues no lo vemos, no me hago más gordo, más ancho, más bonito porque ya lo recibí, ¿no? O sea, es algo que no puedo ver, pero que es real y que es eficaz. Esos son los sacramentos. Mediante ellos los fieles se unen a Dios y participan de manera misteriosa y real de la vida divina, es decir, tengo a Dios aquí conmigo, Dios está conmigo, estoy con Él, soy parte de Él. Y decíamos, poseen una eficacia sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca. Vemos, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, de la penitencia, cómo el sacerdote, que es el instrumento, el que realmente nos perdona, es Dios, ¿sí? Y nos perdona los pecados, y aunque no podemos ver el momento en que se nos perdona, sí sentimos esa gracia, ¿no? Sentimos ese alivio, esa carga que nos ha quitado el reconocer nuestros pecados y ser perdonados de ellos, ¿no? Entonces, por eso es esta parte sobrenatural que se va dando en la vida de la gracia a través de los sacramentos. Todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Él determinó la gracia y el signo sensible correspondiente para cada uno de ellos. Y esto fue definido por la Iglesia en el Concilio de Trento como una verdad de fe. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla con los 7 sacramentos, y todos los sacramentos requieren tener materia, forma, ministro, que puede ser ordinario y extraordinario, el sujeto que lo recibe y un efecto que produce. ¿Sí? Vemos
que todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo, son 7, ni más ni menos. Todos ellos corresponden a las diferentes etapas de la vida de un cristiano: nacimiento, crecimiento, curación y la misión que cada cristiano tiene. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1113 y en el 12010. Y en cierto modo existe una semejanza entre las etapas de la vida natural y la vida espiritual. Y esto lo vemos como referencia en la Suma Teológica que ya nos explica Santo Tomás de Aquino. Vemos esta imagen, por ejemplo, donde vemos que de la Eucaristía tener a Dios, pues esa es la finalidad, ¿no? Entonces todos los sacramentos nos llevan a ellos. Tienen elementos, ¿sí? Tienen materias, tienen signos sensibles y hay ministros que son los que lo realizan. Vemos, por ejemplo, en el bautismo, ¿sí? Que es el sacerdote, el ministro ordinario. Puede haber un ministro extraordinario, ¿sí? En caso de muerte o en situaciones donde no pueda llegar un sacerdote, se puede designar un ministro extraordinario, ¿no? La materia, que es el agua; la forma, que son las palabras que dice el sacerdote. Aquí en la confirmación vemos que es el obispo, el ministro ordinario, aunque puede delegar a algún sacerdote para que lo haga. Recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Acá tenemos la reconciliación, el perdón de nuestros pecados, la unción de los enfermos. Estos son los sacramentos de curación para cuando tenemos enfermedad espiritual o enfermedad del cuerpo. Y los de servicio, tenemos el matrimonio y el orden sacerdotal, que tienen sus símbolos, sus signos, ¿no? Y sus ministros, ¿no? Todos estos nos llevan a recibir, ¿qué? Pues a recibir en plenitud a Dios, ¿sí? Que es el centro, la Eucaristía. Aunque en ninguna parte de la Biblia encontramos un texto que hable de todos ellos juntos, sí encontramos diferentes pasajes que hablan de cada uno de ellos de manera clara y explícita. Vamos a ver algunas citas bíblicas donde se tiene la institución de cada uno de los sacramentos. El bautismo. Vemos en Mateo 28:29, dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16 vemos que nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y una más, en Juan capítulo 3 versículo 5 nos dice: respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Sí, en otras traducciones vemos que dice: el que no renazca del agua y de lo alto. ¿Qué fruto nos da? Bueno, el bautismo nos da una vida nueva al borrarnos el pecado original y cualquier otro pecado si lo hay, y recibimos lo que son las 3 H, nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Jesús, herederos de la gloria y partícipes del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común, ¿sí? Que nos hace sacerdotes, profetas y reyes en el pueblo de Dios. Es decir, sacerdotes, podemos interceder por los demás, ¿sí? A través de nuestras oraciones. Profetas, podemos anunciar y denunciar, ¿sí? En nombre de Dios, la palabra de Dios. Y reyes, pues, porque estamos al servicio de los demás, para hacer llegar y conocer a Dios. Aquí una nota muy importante: el bautismo es el primer sacramento, es el que nos permite recibir los demás, es el que nos hace cristianos, en este caso que nos hace católicos, ¿sí? Y durante mucho tiempo se decía que si no se bautizaba uno, pues se condenaba, ¿no? Y bueno, pues esto no es cierto. Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1281, nos dice: los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo, ¿no? Y esto también con referencia al Concilio Vaticano II, a la Lumen Gentium, al número 16. Ahora incluso se hablaba en el caso de los niños pequeños que morían sin bautismo, se hablaba de el limbo, ¿no? Un lugar que ni es el cielo, ni es el infierno, ni es el purgatorio. Y el Papa Juan Pablo II vino a decirnos: no, pues, o sea, ahí está primero la gracia de Dios, ¿no? Es mucho mayor el amor de Dios, ¿sí? hacia su creación que un tecnicismo, ¿no? Entonces, pues todos estos niños que mueren sin ninguna culpa, pues están con Dios, ¿no? Y sobre aquellos, pues decimos, bueno, la religión sería Dios bien injusto, ¿no? De que si no llegó a toda la gente, ya por eso se condenaría, ¿no? Entonces, no, toda la gente que lo busca, ¿sí? Tiene formas de llegar. Incluso, bueno, es una
manera de expresarse Dios. Nos expresa en todo, si hablamos de en Jesucristo, es la expresión máxima. Y lo vemos porque es el que nos viene a salvar, a redimir del pecado, y es el que viene a darnos estos sacramentos, esta gracia, para los momentos difíciles o los diferentes momentos de nuestra vida. La confirmación, bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Aquí vemos una indicación clara y concreta de que después de bautizarse es necesario recibir al Espíritu Santo. Para recibir con él, bueno, pues todos los dones, ¿sí? Y toda la fuerza necesaria para ser un buen cristiano. ¿Sí? Entonces el fruto es la perfección de la gracia bautismal, para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporar más firmemente a Cristo en nuestra vida, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1316. Aquí es bien importante de notar que inicialmente bautismo y confirmación se daba a los catecúmenos, personas adultas que profesaban la fe. Con el tiempo la Iglesia se va haciendo religión oficial en muchos lugares, y países cristianos pues tienen un ambiente que permite que al niño se le pueda bautizar desde pequeño, confiada en la fe a los padres, y por eso se ponen unos padrinos para que junto con los papás ayuden a que crezca esta fe. Pero entonces la confirmación en estos países cristianos se empieza a desligar del bautismo, ¿no? Sino ya como un compromiso del mismo bautizado, un compromiso de ser un defensor de su fe, y por eso ahora pues se empieza a administrar cuando ya tienen uso de razón, ahí a partir de los 6, 7, 8 años, ahora normalmente junto con el sacramento de la comunión. Aunque pues todavía muchos obispos y teólogos nos dicen que debería ser preferentemente después de los 14 o 15 años, ¿sí? Que en muchos lugares ya es la mayoría de edad, porque es ya responsabilidad propia del bautizado si quiere reafirmar su fe o no. La Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dio las gracias, diciendo: beban todos de ellos. Eso lo vemos en Mateo 26, versículos 26 y 27. Y en Juan vemos que nos dice: Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Aquí nos está dando lo importante, ¿no? De que Él va a estar con nosotros, dentro de nosotros, a través de este alimento, que es comida y bebida de salvación, que nos diría más adelante San Pablo. Y en la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo se asocia a su Iglesia y todos sus miembros a un sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todos en la cruz a su Padre. Por medio del sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1407. Entonces vemos que precisamente este sacramento pues es así el del que brotan todos y todos brotan hacia Él, ¿verdad? Porque es la gracia principal. ¿Qué es lo que queremos al tener esta relación con Dios? Pues conocerlo, amarlo, ser parte de Él, ¿no? Entonces, en la Eucaristía lo recibimos, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, tal y como está en el cielo, ¿no? Entonces, todos los demás sacramentos nos llevan a y nos lleva también a los demás, a recibir estas gracias que nos acerquen, que nos mantengan con Dios. Viene la reconciliación y la penitencia. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículo 18. Yo os aseguro, todo lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23.
Volver a la comunión con Dios después de haberlo perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para los demás, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los efectos espirituales pues, que puede tener la reconciliación, ya dijimos, es recuperar la gracia santificante, es decir, estar en gracia de Dios, la que perdemos por el pecado mortal, y la forma es a través de este sacramento. La unción de los enfermos. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y en la carta a Santiago, en el capítulo 5, versículo 14, nos dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Entonces este sacramento es un sacramento de curación que vamos a ver más adelante para los momentos difíciles en nuestra vida, cuando la enfermedad. Hay que ver que Jesús, cuando viene a nosotros, cuando Dios está en nosotros, no solo nos da la sanación espiritual, también nos puede dar la sanación material, la sanación del cuerpo, ¿no? Entonces es importante este sacramento cuando la gente está enfermo, y vemos que es una de las cosas que hizo mucho Jesús en los evangelios, ¿no? Sanar a los enfermos, imponiéndole las manos, orando por ellos, algunas veces ungiéndolos con aceite o con su propia palabra, ¿no? Cuando expulsaba a los demonios. El orden sacerdotal. San Pablo dice a su discípulo Timoteo: te recomiendo que revivas el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, nos dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Y el Catecismo de la Iglesia Católica ya nos dice: los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Aquí el servicio del orden sacerdotal hay que recordar que tiene 3 grados. Es el diaconado, el sacerdote y el obispo. Son los 3 grados o niveles que puede tener para la imposición de estos sacramentos. El matrimonio, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo vemos en Mateo, capítulo 19, versículo 6. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. En Efesios, capítulo 5, versículo 31 y 32. Y el Catecismo de la Iglesia Católica ya nos dice más directamente que el sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad insoluble y la santifica en el camino de la vida eterna. Aquí es importante ver que el matrimonio pues es una alianza entre 2 personas. Ellos son los ministros y ellos son los que están dando el consentimiento, ¿no? No es el sacerdote, no es el juez, ¿no? Como en el caso del matrimonio civil, ¿no? Que hay un juez para que le dé esto validez. Aquí la validez se la dan los contrayentes, ¿no? Al expresar su fe. Es decir, voy a estar en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces ahí están dando su consentimiento y, como decimos, sin que nada ni nadie los obligue. Los 7 sacramentos corresponden, como ya nos decía Santo Tomás, a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Aquí vemos el símbolo de cada uno de ellos: el bautismo, la confirmación con el Espíritu Santo, la Eucaristía, el orden sacerdotal, el matrimonio, la confesión y la unción de los enfermos. Vamos a ver pues la división de estos sacramentos, cómo se trabaja o se maneja en la Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Primeramente, los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, lo que nos hace cristianos. ¿Qué es? Pues recibir el bautismo, que nos hace, ya vimos, hijos de Dios, nos perdona los pecados y nos permite recibir todos los demás sacramentos. La confirmación y
posteriormente la Eucaristía. Esos 3 sacramentos son de la iniciación cristiana y son de los cristianos. Todos los debemos de tener, ¿no? Si recibimos el bautismo, debemos de recibir la confirmación y la Eucaristía. Si no, pues realmente no somos verdaderos cristianos. Y son los que ponen los fundamentos de la vida cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene una cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles que han recibido por el bautismo se fortalecen con la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida. Así, por los sacramentos de iniciación cristiana recibe cada vez y con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanza hacia la perfección de la caridad. Luego vienen los sacramentos de curación, que son la reconciliación y la unción de los enfermos. Es decir, cuando estamos enfermos, tanto espiritual como físicamente, ¿no? Cuando estamos enfermos, pues ¿qué es lo que puede enfermar a nuestro espíritu? Pues el pecado, ¿no? Entonces estos sacramentos son los que curan, como Cristo, médico del cuerpo y del alma, ¿no? Ya decíamos que curó y perdonó durante su vida terrena. Y así quiso la Iglesia continuar con la fuerza del Espíritu Santo esta obra de curación y de salvación. Y esta es la finalidad de la reconciliación y la unción de los enfermos: curar, sanar, ¿sí? El cuerpo a través de la unción de este sacramento, que mal se llamó durante mucho tiempo sacramento de extrema unción, porque normalmente hasta que no estuvieran ya para morirse llamaban al sacerdote. Y no, es un sacramento de curación, puede curar también nuestro cuerpo. Ahorita se ha acostumbrado mucho de que este sacramento se imparta durante los días santos, lunes, martes o miércoles, que se haga una misa que llamamos de sanación, o una misa donde se va a dar este sacramento. ¿Y a quién se le puede dar? Bueno, se le puede dar a todas las personas que tengan enfermedades crónicas o degenerativas. ¿Y para qué? Pues para recibir la fortaleza o bien la preparación, ¿sí? También para el encuentro con Dios. Entonces, es muy importante que este sacramento nos preparemos y preparemos a la gente que lo va a recibir, ¿sí? Por una situación de enfermedad, no por una situación de muerte, ¿no? Mucha gente dice, ay, si ve al padrecito se va a morir. Y sí, viene entonces el padrecito a ver el enfermo y pues ese día se muere, ¿no? Entonces no es de extrema unción. Se da muchas veces, pero es cuando estamos enfermos y no tiene que ser una enfermedad propiamente, por decirlo así, mortal. Puede ser una enfermedad crónica o degenerativa, ¿no? De la que sabemos que la medicina actual no ofrece un alivio, ¿no? Entonces, bueno, podemos recibir este sacramento y podrán sanar muchas personas, ¿no? No es necesariamente que tenga que sanar el cuerpo, pero hay que ver, por ejemplo, la mujer hemorroísa, ¿no? O sea, ella va buscando a Jesús para sanar esa hemorragia que tenía, esa enfermedad que tenía tantos años, ¿sí? Y ni siquiera sin pedírselo a Jesús, ella tenía la confianza de que solo tocando el manto sería curada. Y así ocurrió, ¿no? Vemos ese pasaje que de repente puede parecer medio raro, medio absurdo, que la mujer la toca entre una multitud y Jesús voltea y dice, bueno, ¿quién me ha tocado? ¿No? Y pues, todos vienen empujando como que quién me tocó. Pero porque sabe Jesús que ha salido una fuerza curativa. Entonces, igual así, mucho de este sacramento también requiere nuestra fe, ¿sí? Pero no precisamente el milagro. Hay que ver que a mucha gente también, ¿sí?, no le concedió el milagro de la salud, ¿sí?, pero le concedió el milagro de la salud espiritual, que lo vemos también en el sacramento de la penitencia. Por eso son estos dos sacramentos juntos, la reconciliación y la unción de los enfermos, sacramentos de curación. Y el otro es, pues, ¿qué otra parte? Ya vivimos nuestra vida plena en los sacramentos de la iniciación cristiana. Cuando nos enfermamos por el pecado o en el cuerpo que nos debilita, pues están los sacramentos de curación. ¿Qué otra parte de la vida tenemos? Pues la del servicio. ¿Qué hacemos el resto de nuestros días? Pues precisamente servir a los demás, santificarnos, acercarnos a Dios a través del orden sacerdotal o del matrimonio. Y bien que tienen estos nombres, ¿no? Porque son precisamente para servir a los demás, ¿no? Si no servimos a los demás, pues no servimos para nada. ¿Sí? Y es una vocación, es una vocación a la santidad y la misión de evangelizar. El orden y el matrimonio son los que van ordenados hacia la salvación de los demás. O sea, a través del orden sacerdotal
pues la función va a ser seguir el ministerio de Cristo, acercando a la gente a Dios a través de los sacramentos y de la liturgia. Y en el caso del matrimonio, pues acercar a la pareja y a los hijos, ¿verdad?, que crezcan en un ambiente cristiano para que también se acerquen a Dios. Entonces, pues ese es el trabajo, ¿no? Va ordenado a la salvación de los demás, pero también eso me da la salvación a mí cuando yo la ejerzo. Ayuda a la salvación personal, pero esta se logra por medio de los servicios a los otros. Lo que comentamos ahorita, que nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1533 y en el 34. Ahora vamos a ver dos conceptos de los sacramentos. Uno es la validez del sacramento. ¿Cuándo un sacramento es válido? Por su administración y su recepción. Estos dos conceptos son muy importantes para que haya sacramento, para que se realice el sacramento, para que haya el sacramento tal cual. En su administración son inválidos en su administración cuando no se cumple con la materia, forma y ministro y los requisitos correspondientes al sacramento. Sí, por ejemplo, ahorita tuvimos un caso muy reciente de una invalidez, un sacerdote que no utilizaba la forma correcta. La forma correcta en el bautismo es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estás haciendo a nombre de Cristo. Cristo es el que bautiza. Y este sacerdote decía: nosotros te bautizamos. Siempre creyó que era la comunidad la que bautizaba. Y no, es Cristo el que bautiza a través en este caso, del sacerdote o del ministro extraordinario. Es el que se hace presente. Y entonces la diócesis tuvo que sacar un comunicado y pedirle a toda la gente que ha recibido este sacramento, pues a volver a recibirlo, porque realmente no lo ha recibido, ¿no? Es un sacramento inválido por su administración. No se utilizó la forma correcta. A veces, si no utilizo la materia correcta, pues tampoco vale, ¿no? Si en vez de agua para el bautismo utilizo otro líquido, pues no vale. Y el ministro, pues tiene que ser el sacerdote, alguna persona designada, ¿sí? En caso de muerte, cualquier bautizado, pero no cualquier persona. Si la persona no está bautizada, pues no puede bautizar, ¿no? Y entonces eso invalidaría el sacramento en su administración. Ahora, también el sacramento se puede invalidar por su recepción, cuando el sujeto que lo va a recibir no cree, no quiere o miente, ¿no? Podremos ver que una persona que nomás recibe el sacramento del matrimonio nada más por el compromiso social, por parte de la fiesta, como un adorno, y no cree en esto, pues el sacramento es inválido. Y aquí es muy importante, porque aquí luego muchas veces se piensa cuando se da la anulación del sacramento, es precisamente por esta situación, porque nunca hubo sacramento. Y a veces la gente cree que se da el divorcio, ¿no? Ay, ¿por qué a unos sí les permitieron y ahora ya se casó con otro? No, lo único que se hace aquí en estos casos, la diócesis lo que hace es investigar, y si ver que la persona no estaba consciente o no se cumplió alguna de estas situaciones, entonces lo único que decreta, en este caso el obispo, lo único que decreta es que nunca hubo sacramento, ¿sí? Entonces, si nunca hubo sacramento, pues del matrimonio lo puede volver a recibir. Bueno, lo puede recibir porque no lo ha recibido, ¿no? Entonces, es una anulación porque se comprueba que no se hizo correctamente, ya sea por su administración o por la recepción, ¿sí? Que es algo realmente difícil, ¿no? Sobre todo cuando es por la recepción. Demostrar que una persona no estaba preparada, sobre todo cuando ya pasaron 5, 10, 15 años, pues es muy difícil encontrar esas pruebas de valor. La mayoría de estos casos quedan ahí archivados sin resolverse, pero algunos sí se logra demostrar fehacientemente, ¿sí?, de que no hubo sacramento. Pero no es un divorcio, es una anulación del sacramento. El otro concepto es la licitud en los sacramentos. También en todo sacramento existe este concepto, que un sacramento es válido, pero se administra de forma ilícitamente. Se recibe con todas sus condiciones y por ello produce todos sus efectos. Es decir, el sacramento es válido, recibo toda la gracia del sacramento, pero la recibí de forma ilícita. Cuando un sujeto recibe algún sacramento de vivos, está en pecado mortal, se recibe el sacramento ilícitamente porque no está cumpliendo con el requisito de estar libre de pecado. También hay una clasificación que hacemos de sacramentos que estoy vivo de la gracia
y sacramentos en los que estoy muerto en la gracia, que es el caso de el bautismo y el caso de la penitencia o la confesión. Ahí estoy en pecado, entonces no tengo la gracia y estos dos sacramentos me van a ayudar a recibir la gracia. Luego tenemos los demás sacramentos que es necesario, en algunos es condición de tener la gracia para poderlos recibir, que es el caso del orden sacerdotal y de la comunión. Estos dos sacramentos, si yo tengo pecado grave, no puedo recibirlos, aunque me den la hostia o aunque el sacerdote me imponga las manos para ser sacerdote, el sacramento es inválido porque no se cumplió el requisito, ¿sí? La cuestión administrativa, ¿sí? Es ilícito y aparte no se cumplió, es inválido. Pero en el caso del matrimonio y de la confirmación, ¿sí? Se pide que esté en gracia, no es un requisito. Entonces, ¿qué pasa si la persona no está en gracia, tiene pecado? El día que reciba el sacramento de la confesión y se le perdonen sus pecados, ese día recibirá la gracia del Espíritu Santo, ese día recibirá la gracia para el sacramento del matrimonio. Entonces aquí sería ilícitamente, si yo lo recibo, el matrimonio o la confirmación teniendo un pecado grave, ¿sí? El sacramento es válido, pero es ilícito. Aquí vemos este ejemplo que ya comentábamos de este sacramento y del orden sacerdotal y de la Eucaristía. Entonces mantengamos bien estos dos conceptos. Para que un sacramento sea válido, ¿sí? Tenemos que ver la validez por los requisitos y la licitud, que quien lo esté realizando pues pueda hacer este sacramento. Vamos a hacer un par de notas para terminar este tema ya de los sacramentos. Uno es, en la actualidad se va requiriendo de un acta de bautismo actualizada para recibir los sacramentos de confirmación, también a veces para la comunión y los de servicio, lo que es el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿no? No sé si les tocó por ahí conocer que a veces algunas personas se casaban y luego se iban a casar a un pueblito por allá, ¿no? A veces tratando de que no los identificaran, ¿no? De que ya se habían casado con una por acá y ahora se casaban con otra por allá. Entonces una de las cuestiones que se hace ahora es el acta actualizada. Donde yo me bauticé, ahí se van a enviar una copia de todos los sacramentos que reciba posteriormente al bautismo. ¿Sí? Entonces si ya recibí el orden sacerdotal o recibí el matrimonio, se va a mandar. Y por eso se pide una boleta de bautismo actualizada. Porque si llevo la que me dieron hace 20, 30, 40, 50 años cuando recibí el bautismo, no va a tener las notas marginales donde se indican qué sacramentos más se han recibido. Cambio una actualizada a la fecha de hoy, después de 50 años, pues ya me va a decir, pues en tal fecha y en tal lugar recibió la Eucaristía, en tal fecha, en tal lugar recibió la confirmación, en tal fecha, tal lugar se casó o recibió el orden sacerdotal, ¿no? Los sacramentos de curación pues no requieren registrarse porque se pueden recibir varias veces. Entonces, por eso es muy importante solicitar y conservar los documentos, ¿no? Sobre todo en la confirmación, a veces por flojera, por irse ya rápido a la fiesta, no se quedan a solicitar el documento. Y hay que ver que ahí que el que los pide es la diócesis, no es la parroquia, aunque haya sido ahí en la parroquia. Se tuvieron que mandar a la sede episcopal para que el obispo los firmara y regresara. Entonces, si no se entregan esos documentos, la parroquia los regresa. ¿Sí? Y en la curia arzobispal, como no saben si recibió o no el sacramento, pues se destruye, ¿no? Entonces nos va a tocar casos de gente que, sí, yo me confirmé y vine aquí y todo, pero no va a poder comprobarlo, no va a ir a la parroquia y no van a tener la información, va a ir a la diócesis, tampoco la van a tener porque se destruyó el documento al no tener la certeza. Entonces por eso es muy importante que por cada sacramento solicitemos nuestro documento, en este caso sobre todo la Eucaristía, que antes no se acostumbraba. Ya dijimos, la confesión y la unción de los enfermos, los de curación no requieren de estos documentos. El acta de bautismo solo se puede requerir en donde se bautizó, por lo que dicha parroquia va a fungir como el registro civil, ¿sí? En el lugar donde nos bautizamos, ahí va a quedar almacenada los demás sacramentos que vamos recibiendo. Cada vez que recibimos un sacramento se envía una copia a la parroquia donde uno se bautizó. La otra nota serían los sacramentales, como el agua bendita, la indulgencia y demás objetos bendecidos que nos ayudan a conseguir gracias temporales, pero propiamente no dan la gracia de Dios como los sacramentos, ¿sí? Bueno, estos
es parte de los sacramentos. Si no nos dan la gracia igual que nos los dan los sacramentos, nos ayudan a conseguir esa gracia, pero este punto se toca mucho en la religiosidad popular y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, pues con esta parte terminamos lo que corresponde a los sacramentos. Invito a las personas que se registraron para obtener un diploma, ¿sí?, a que contesten el cuestionario que se les enviará vía correo electrónico con el cual se registraron, y a los demás que nos están siguiendo para conocer y aprender un poco más, pues les dejamos estas interesantes preguntas. ¿Existe algún sacramento que sea más importante que los otros? ¿Dónde y cómo puedo corroborar los sacramentos que una persona ha recibido? ¿Qué es un sacramental? Busca la materia, forma, ministro y sujeto de cada uno de los 7 sacramentos. Si un niño se prepara para recibir la primera comunión y el día que la recibe es de manos de una persona que se hace pasar por sacerdote, ¿es válido el sacramento? Y si es posible, compártenos algún ejemplo de un sacramento válido pero ilícito. Bien, pues con esto terminamos nuestra 5ª sesión sobre los sacramentos. Espero que hayas aprendido un poquito más de la importancia de estos sacramentos. Es un curso básico, ya posteriormente podremos profundizar más sobre estos sacramentos. Todo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica es muy interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, terminamos esta sesión. No te olvides de contestar las preguntas si requieres del diploma. Nos vemos la próxima sesión. Bye.